Hola, mi nombre es Diana Weinstein, soy psicóloga y cofundadora de DIG, Encuentros entre Diversidad y Género, consultora a través de la cual trabajamos con esas perspectivas en pos de potenciar los vínculos dentro de empresas. La idea de hoy, de la charla de hoy, es traerles algunas ideas, algunos ítems, ¿sí? Concretos para que se puedan llevar y empezar a implementar, digamos, si así lo desean, en sus empresas, ¿sí? Voy a estar dirigiéndome a un público en particular, o principalmente al público que sienta o que no tenga poder o jerarquía, digamos, dentro de la empresa para cambiar, digamos, de forma radical o los valores o las políticas dentro de esa empresa, ¿sí? Y sin embargo la pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde mi puesto? Para eso les traigo esta idea, digamos, esta lógica de centro-periferia, para pensar un poquito, digamos, sobre por qué dar esos primeros pasos, por qué es importante, ¿sí? Cuando decimos centro-periferia, me refiero a que va a haber personas que van a estar dentro de ese centro, que van a encarnar el centro, y personas que van a estar en la periferia. ¿Por qué? Y dependiendo de qué, bueno, porque existen las categorías, existen las clasificaciones, esas categorías y clasificaciones son epocales, ¿sí? Son epocales, son regionales, son culturales, ¿sí? Atraviesan la religión, etc. Y, digamos, esas categorías no son neutrales, sino que intrínsecamente, digamos, están atravesadas por jerarquías, implican jerarquías. Entonces, digamos, en el centro podemos pensar, digamos, a aquellas personas que encarnan, ¿sí? Cuyas categorías, clasificaciones, como decía recién, están más asociadas a características esperables, deseables, exigibles por una sociedad, ¿sí? Son aquellas personas hegemónicas, si se quiere, ¿sí? O que encarnan la hegemonía. Por ejemplo, hombres cis. Cisgénero son aquellas personas que se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Personas blancas, personas de clase social media o alta, personas flacas, etc. ¿Sí? Son, como decía, digamos, esas categorías, esas clasificaciones que la sociedad de turno marca, promueve como deseables, como cuestionables. Los derechos de estas personas no están cuestionados, ¿sí? Estas personas no necesitan ser visibilizadas porque lo son, ¿sí? En la sociedad, entre otras consecuencias. Aquellas personas que quedan en la periferia son aquellas que se alejan, ¿sí? De este centro, de esta hegemonía, de este esperable. Cuanto más nos alejamos de eso que nos exige la sociedad, más en la periferia vamos a recaer, ¿sí? Con enormes consecuencias, ¿sí? Consecuencias como no tener derechos o que los derechos sean vulnerados, la invisibilización, la patologización, la criminalización, la estigmatización, etc. ¿Sí? Un ejemplo bien concreto que se me ocurre para traerles tiene que ver con, bueno, aquellas personas cisgénero tienen una expectativa de vida entre 70 y 80 años. Las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 o 40 años aproximadamente. ¿Sí? Con esto que quiero, digamos, traer, bueno, lo bajo, digamos, algo concreto de todos los efectos de lo que nombré, digamos, en las personas, ¿sí? De encarnar el centro, de encarnar la periferia. Y otra aclaración que debo hacer es que las personas no estamos ni en el centro ni en la periferia por algo que hayamos hecho, ¿sí? Sino por estas categorías que nos atraviesan y que dictaminan, digamos, jerarquías, que generan jerarquías, ¿sí? Bien, una frase que también nos puede ayudar a pensar, digamos, esta lógica de centro-periferia es, a mí me la repetían de chiquita, Colón descubrió América, etc. Hasta no hace mucho, digamos, festejábamos, digamos, algo en torno a esto. Y, digamos, con esto que quiero traer que quedó anotado, que quedó registrado en la historia, ¿sí? Que quedó en los manuales, ¿sí? Que se popularizó, que se visibilizó, ¿no? Un hombre blanco, ¿no? Colón, europeo, ¿sí? Que descubre América.
que se invisibiliza, ¿no? Que calla, ¿no? Que no se nombra. Bueno, la población, digamos, el pueblo originario, ¿no? Los pueblos originarios. Bien, entonces, digamos, lo que rescato, digamos, o a donde estoy apuntando, digamos, con todo esto, tiene que ver con que cualquier persona dentro de una organización, ¿sí? Tenga el rol que tenga la jerarquía que tenga, puede tener un rol activo, ¿sí? En la creación de un ambiente de trabajo diverso, respetuoso, que promueva el desarrollo de la cultura organizacional, una cultura abierta, ¿sí? A la diversidad, ¿sí? Entonces, bueno, acá Fantino nos pregunta, bueno, ¿no hace falta ser manager? ¿Estás segura que no hace falta? No, no hace falta, digamos, tengamos el rol que tengamos dentro de la organización, podemos dar pequeños pasos, ¿sí? En pos de un espacio, ¿sí? Más amable para todos, en detrimento de las injusticias sociales, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que puedo hacer, es la pregunta que nos va a acompañar. Lo primero que se me ocurrió tiene que ver con hacernos cargo, ¿sí? Hacernos cargo, chequear nuestros sesgos inconscientes. Sesgos inconscientes son formas que tiene la mente de procesar, formas rápidas que tiene la mente de procesar la información que nos llega, ¿sí? Eso quiere decir que va un poco en detrimento de la diversidad, va en detrimento de cuestionar, ¿no? Bueno, es repetir Colón descubrió América, ¿sí? Estos sesgos inconscientes no son malos en sí, nos ayudan, digamos, a poder sobrevivir, ¿sí? A dar respuestas rápidas, a no estar deteniéndonos con cada estímulo que nos llega, que son millones de estímulos. Entonces es funcional, sirve para eso, ¿sí? Pero por otro lado, como decía, va en detrimento de lo que es la diversidad, no cuestiona, ¿sí? No cuestiona lo dado, lo hegemónico, etc. Entonces, bueno, lo que nos hace un poco es repetir, digamos, se apoya sobre conocimientos que tenemos, conocimientos culturales, obviamente, que tenemos, y no cuestiona mucho, ¿sí? Entonces, lo primero, digamos, perdón, lo que también fomenta son prejuicios, ¿sí? Los sesgos inconscientes van muy de la mano de los prejuicios. Entonces, mi primera recomendación tiene que ver con impliquémonos, ¿sí? Impliquémonos en reconocer cuáles son mis sesgos inconscientes, ¿sí? Tal vez después de esta charla, digamos, sigan sin saber cuáles son los sesgos inconscientes, eso implica un trabajo, pero mi propuesta con respecto a esto es que se presenten, que se muestren abiertos, abiertas, disponibles para registrar cuáles son los propios sesgos inconscientes. Que no les tengan miedo porque están, todas las personas los tenemos, y que seamos humildes, ¿sí? Que seamos humildes porque somos parte de una cultura que tiene un sistema de valores determinado, que reflejan asimetrías entre las personas y que generan injusticias sociales, ¿sí? Bien, les cuento, digamos, tal vez uno que habla de mí, ¿no es cierto? Como para romper un poco el hielo. Hace un tiempito, no hace 1000 años, hace 3, 4 años, yo estaba haciendo una entrevista grupal, era la tercera entrevista grupal que hacía en el día, en un predio grande, en donde había otras entrevistas grupales. Yo estaba cansada. Y con esto no me quiero justificar, ahora les cuento por qué lo digo. Esas entrevistas tenían que ver con dar o no, digamos, o detectar quiénes necesitaban o no una beca. Entonces, bueno, hacía ciertas preguntas, acordes, digamos, como para poder registrar, digamos, quién la necesitaba y quién no. Y un chico me cuenta que vive con la pareja, bueno, me sigue contando, entonces yo le pregunto de qué trabaja la novia. Bueno, ya saben cuál es el final del cuento, es obvio cuando le pasa a otra persona, sobre todo, pero bueno, ese chico me aclaró que no, que vive con su novio, además está decir que le pedí disculpas, obviamente, que seguía hablando como correspondía, que no era lo que había hecho en un primer momento, pero ¿qué me pasó? ¿No? Me pasó que apenas estoy un poco cansada, que aflora, ¿no? Aflora mi sesgo inconsciente, ¿sí? Porque estoy atravesada por una cultura, por una cultura que me marca la heteronormatividad, ¿sí? Eso no quiere decir bajo ningún aspecto que no me tenga que hacer cargo de eso, sino que al estar abierta, digamos, a poder escuchar, a poder registrar que, bueno, ¿qué me pasó a mí? Que, ¿no? Generar un espacio para
para registrar mi sesgo inconsciente y para poder trabajarlo, sobre todo para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, digamos, esto, ¿no? Quien les habla también, digamos, tiene sus sesgos inconscientes. Bien. Otro ítem que se me ocurrió, digamos, para arrancar, tiene que ver con, sepamos que estamos en un contexto sociohistórico único, ¿sí? Eso no quiere decir, digamos, que antes no haya sucedido nada, reconozcamos la historia, sepamos que estas luchas, digamos, vienen desde hace mucho tiempo, pero bueno, a nivel empresas, a nivel, digamos, estar trabajando la temática, digamos, hay muchas empresas, sobre todo en el mundo de IT, que ya arrancaron, digamos, en pos de pensar estos tópicos. Muchas empiezan con tal vez con un washing, ¿no? Digamos, no es que esté a favor, pero sí lo reconozco, que tal vez empiezan con un pink washing o un purple washing, etc. Y conozco una empresa en particular que arrancó así, y un grupo dentro de esa empresa muy interesado en que la temática se trabaje, digamos, con seriedad y con profundidad, empezaron a generar ciertos movimientos, a la empresa no le quedó otra que aceptarlo, y se generaron movimientos y dinámicas muy interesantes dentro de esa empresa, a partir tal vez de un washing, ¿sí? Apoyate en figura de aliados, digamos. Esta figura de aliado o de aliada son personas que tal vez, digamos, que no pertenecen, digamos, o que pertenecen a la hegemonía, si se quiere, pero son personas que están comprometidas con la diversidad, con la no discriminación, con la equidad, etc. ¿Sí? Muchas veces estas personas, estas figuras, ocupan un rol central dentro de la empresa, entonces, bueno, tener, digamos, esas figuras, digamos, a favor, o poder apoyarnos, digamos, en esas personas, también fomenta, digamos, si queremos generar algún cambio interno dentro de la empresa. Acércate a recursos humanos o al área que consideres pertinente. Tiene que ver con detectar puntos de mejora dentro de la empresa, proponérselos al sector que corresponda. A mí se me ocurre recursos humanos, pero podría ser otro también, ¿sí? No solamente, digamos, marcar oportunidades de mejora, sino también proponete, ¿sí? Si, por ejemplo, sos del área de comunicación y estás dando cuenta, o alguien te hace dar cuenta, que la comunicación no es accesible, ¿sí? Porque tal vez, no sé, la bajan a través de una imagen, y esa imagen, digamos, tiene información, y las personas que tienen discapacidad visual no pueden acceder a ella. Bueno, generate, digamos, ese punto de mejora y proponete como un facilitador o una facilitadora para generar, digamos, esa modificación, ¿sí? Busca estadística. Tal vez yo no soy muy fanática, digamos, me confieso que no soy muy fanática de los números, de las estadísticas, no tengo como mucha memoria para eso, pero sí reconozco que muchas personas comprenden, e incluso se necesita, digamos, de esa estadística para sostener los datos que estamos transmitiendo, ¿sí? Incluso se recepciona muchas veces mejor, digamos, a partir, digamos, de esta lógica o de números que sostengan, digamos, inequidades, injusticias, que se visibilice desde ese lugar, ¿sí? Capacitate. Capacitate tiene que ver con reconocer que esto no arrancó ayer, digamos, toda esta lucha no arrancó ayer, que implica un montón de historia, y reconozcamos eso. Entonces contemos con información sobre la temática. Esa información nos va a llevar obviamente a la sensibilización, a la concientización, a generar herramientas, ¿sí? Es muy importante el hecho de ir capacitándonos humildemente, digamos, obviamente, sobre estos ejes, ¿sí? Sobre estos tópicos. Con tu práctica individual, ¿sí? Podés generar un gran cambio, ¿sí? Tal vez sientas que, bueno, que no tengas esto, ¿no? Injerencia dentro de tu empresa, o que no puedas generar un enorme cambio, digamos, de valores internos, pero tal vez le cambiás, no sé, o la jornada laboral a un compañero o una compañera, o, no sé, la entrevista laboral a alguien, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos reconociendo y sabemos, ¿sí? Si sos entrevistador o entrevistadora, podemos preguntar por el pronombre con el que la persona se siente identificada o representada,
¿sí? No dar por sentado, digamos, algunas cosas. Preguntarle cómo le gusta ser llamado, ¿sí? O realizar adecuaciones para personas, digamos, que así lo necesiten. Bueno, eso ya le cambia, no sé si la vida a alguien, pero seguramente le va a cambiar el día, digamos, o va a predisponer, digamos, a la persona de otra forma, y además vamos a estar muy de la mano, digamos, de no vulnerar los derechos de la otra persona, ¿no? Incluso, por ejemplo, se vio, digamos, a nivel estadística, que las mujeres, ¿sí?, solamente se postulan a determinados puestos si cumplen con el 90% de los requisitos pedidos. En cambio, los hombres se postulan si cumplen el 60%. Entonces, bueno, digamos, dar cuenta de eso, por ejemplo, saber, digamos, a través de capacitaciones, digamos, ese tipo de datos, seguramente va a poder ayudarlos o ayudarlas a modificar el proceso, ¿sí? Para poder, digamos, llegar, digamos, a más gente también. Bueno, conocer el código de conducta, ¿sí? Apoyate en los valores institucionales para visibilizar o denunciar situaciones de injusticia. Proponete, digamos, vos con otras personas, ¿sí?, a modificarlo, a revisarlo, a cuestionarlo, ¿sí? Bien. Por otra parte, apoyate en el marco normativo, ¿sí? Hay muchas leyes que una vez que las conocemos nos dejamos de hacer ciertas preguntas, ¿sí? Hace relativamente poco estuve en una empresa que nos preguntaba algo en particular y se había hecho como mucho ruido con respecto a eso que estaban preguntando y se había armado como algo muy grande, y cuando apelamos al marco normativo, cuando apelamos a la ley correspondiente, digamos, todo eso disminuyó, ¿no? Entonces muchas veces por miedos, por desconocimientos, digamos, no se hacen algunas cosas. Entonces recordar o informar sobre leyes puede generar una potencialidad de que las cosas cambien, ¿sí?, digamos, incluso más rápido de lo que se podría esperar de otra forma, ¿no es cierto? Y además no quedan encapsulados en caprichos o criterios personales, ¿sí? Como que es algo que no superan las leyes. No tiene que ver con una opinión. Genera o sumate a espacios con otras personas dentro de tu empresa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las redes, con el contacto con el otro, con la otra, ¿sí? Muchas empresas se generan espacios internos, ¿sí?, o grupos, digamos, en distintas temáticas, en distintos tópicos, ¿sí? Organizar grupos de lectura, de charla, debate, invitar, digamos, a alguien referente en esa charla, que pienses que, digamos, tal vez tu empresa, digamos, sea necesaria, digamos, esa charla o ese debate, invita a algún referente o alguna referente para esa charla, ¿no? Apoyate en la figura de aliados o de aliada para poder generar, digamos, más ruido dentro de la empresa y que más gente se acerque a esa charla, ¿no es cierto?, se acerque a ese debate. Son espacios muchas veces, digamos, el compartir con otros, con otras, son espacios en donde circula la información, ¿sí?, la sensibilización sobre la temática, ¿sí? Hablar, digamos, obviamente de todos estos temas genera incomodidades, sepamos eso, ¿sí? Bienvenidas sean las incomodidades, pero bueno, sepamos que generan incomodidades. Digamos, en detrimento, obviamente, de las discriminaciones, de las injusticias, ¿sí? Muchas veces, bueno, es difícil porque bueno, nada, eso genera incomodidad, digamos, ese tipo de tópicos, ¿sí? Bien. Redes, como decía, ¿sí? Generate espacios con otros, con otras, ¿sí? Ya sea dentro de tu empresa o por fuera. Hay un montón de comunidades que generan, digamos, estar con otros, con otras, generan un montón de potencialidad, ¿sí? De potencialidad para pensar, para apoyarme, ¿no? Digamos, si estoy padeciendo dentro de mi empresa, bueno, poder tener, digamos, alguna otra óptica o alguna otra idea o poder compartirlo con otras personas me hace no sentirme solo sola. Comunidades hay muchísimas, se me ocurre Linux Chicks, Transistemas, las de sistemas, LGBTIQ+, en informática en Argentina, que está en Telegram, ¿sí? Seguramente ustedes conozcan otras comunidades, invito a que escriban, digamos, seguramente hay algún chat, que las escriban para poder compartirlas, para poder visibilizarlas, ¿sí? Bueno, esto que les decía inicialmente, generar espacios de inclusión, espacios inclusivos, es un acto que requiere de mucha energía,
¿sí? Entonces, bueno, mejor si lo hacemos con otras en comunidad, ¿sí? Genera potencia. Esto, ¿no? Escuchar otras voces, otras experiencias, no sentirme solo, sola, digamos, muchas veces alivia y enriquece por otra parte. Refería a gente que promueva, ¿sí? Y que representen estos valores que estamos nombrando. Sensibilizar, concientizar, ¿sí? Alzar la voz, digamos, cuando puedas, ¿no es cierto? Aprovechar siempre que puedas para concientizar sobre las vulnerabilidades, digamos, y efectos que recaen, digamos, en ciertas personas en el ámbito laboral y por fuera de él también, ¿no es cierto? Y por último, proponer, hacer y mostrar resultados, ¿sí? Muchas veces nos quedamos anclados o ancladas, digamos, en lo que no se está haciendo o lo que la empresa tendría que estar haciendo y no lo está haciendo. Bueno, esto, ¿no? Todos estos bullets, todos estos ítems van como de la vereda opuesta, ¿no es cierto? Más allá de que sí sería más fácil si la empresa, digamos, toma la posta y lleva las acciones correspondientes, porque si se hace de arriba hacia abajo, en general suele ser un poco más sencillo, pero si no, también es súper importante que hagamos algo, ¿sí? Siempre vamos a mejorarle, como decía antes, la escena, digamos, la escena laboral a otra persona, ¿sí? Con nuestro aporte. Bien, seguramente, digamos, no te sientas cómodo o cómoda con todos estos ítems, ¿sí? Mi recomendación es que tomes alguno de ellos para arrancar, obviamente con el que te sientas más cómodo o cómoda. Genial si estos ítems, digamos, a partir de estos ítems se te disparan otros, ¿sí? Buenísimo incluso si los podés compartir, digamos, así generamos como más potencia. Y para recapitular un poquito, primero lo que me parece que hay que hacer es, ahí está, lo primero que tenemos que hacer es recordar que estamos sesgados, ¿sí? Bueno, ¿cuál es tu sesgo inconsciente? Predisponete a escucharlo y a poder trabajarlo, obviamente. ¿Qué podés hacer desde tu puesto de trabajo? Siempre hay algo que uno pueda hacer, que esté en el puesto en el que esté, ¿sí? Habla con sponsors, con líderes, con recursos humanos, con la persona o con el grupo, digamos, que consideres en pos de generar un cambio. Juntate con otros, con otras, armá redes, ¿sí? Ya sea compañeros internos, digamos, dentro de tu misma organización, en comunidades, en meetups, ¿sí? Invita a otras personas a esos espacios, ¿sí? Contagiar. También se me ocurren, bueno, canales externos, ¿no? Para visibilizar, digamos, en los espacios. Se me ocurre, por ejemplo, Glassdoor o OpenCube. Digamos, muchas veces dejar plasmado, digamos, para alentar de otra forma a la organización a tomar cartas en el asunto, también, digamos, puede ser una opción. Y para terminar, les traje acá esta obra de arte, que es de Jorge Méndez Blake, que se llama El Castillo, ¿sí? Es una pila de ladrillos, y abajo, ¿sí? en un sector, digamos, de ese muro, digamos, hay un libro, que es el libro de Kafka, que se llama El Castillo, perdón, y que se las traigo porque, bueno, entre tanta pila, digamos, entre tanto ladrillo pesado, entre tanta estructura pesada, ¿no? Bueno, un pequeño gesto, ¿sí? Una pequeña acción hace la diferencia, ¿sí? Genera un impacto, digamos, en las personas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.